con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa económico con peras y manzanas, esta vez con un tema muy importante. Se trata de la nueva normativa que ha traído la Comisión para el Mercado Financiero, el órgano regulador del sistema financiero chileno, que sube, que eleva el monto del pago mínimo de la tarjeta de crédito. Señora, señor, usted probablemente tiene una tarjeta de crédito y cuando lo va a pagar le ha salido la opción pagar un monto mínimo, que tiene que ver con una cifra mucho más baja que lo que es el monto facturado. ¿Es bueno escoger esa opción? ¿Es malo? ¿Por qué la CMF sube ese monto? Bueno, el titular indica que eso es para evitar el sobreendeudamiento. Para hablar de este tema tan importante, vamos a conversar con Bernardita Piedrabuena, economista, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, doctora en Economía de la Chile, ha participado también en varios gobiernos en el Ministerio de Hacienda. Bernardita Piedrabuena, bienvenida a nuestro programa económico con peras y manzanas. Gusto tenerte acá. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, yo quiero partir, Bernardita, con lo más básico porque en este programa hacemos educación financiera y quiero partir aguas bien arriba y que le expliquemos a la gente primero la pega de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, que de alguna forma fue el organismo regulador que vino a sumar los trabajos que hacía antes la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros. Expliquémosle a la gente con pera y manzana la pega de la CMF y de ahí vamos a ir a esta norma que han sacado ustedes respecto del pago mínimo de las tarjetas. Bueno, la CMF se crea y donde se unen las dos superintendencias, una de bancos e instituciones financieras y la otra la de valores y seguros. Y básicamente lo que hace la CMF es un regulador y fiscalizador de todas las instituciones financieras del mercado, a excepción de los fondos de pensiones. Entonces nosotros velamos para que estas instituciones financieras cuiden la estabilidad financiera, cuiden cómo se comportan con sus clientes y también con los inversionistas, y también cuidamos para que haya un desarrollo equilibrado del mercado financiero. Eso en términos simples de lo que nosotros hacemos. Claro, y ahí, por ejemplo, siempre se dice alguien quiere pedir un préstamo y quizá uno de los consejos más recurrentes que se dice es, ¿y ese organismo es regulado por la CMF? Bueno, esa es la CMF, el órgano que regula, porque si no está regulado, ahí puede haber algún tipo de problema, de arbitraje, de decisiones o de medidas que sean ilegales. Por lo tanto, es el paraguas que regula nuestro sistema financiero. Efectivamente no está la AFP porque la AFP tiene su propio paraguas que es la Superintendencia de Pensiones, ¿no? Exacto. Y como tú bien dices, Roberto, es bien importante porque nosotros publicamos una serie de alertas en nuestro sitio web en relación a instituciones que dicen ser supervisadas por nosotros y no lo son, y otras en donde alertamos que pueden ser entidades que pudieran hacer fraude y recoger dineros y no devolverlos después también. Así que es muy importante estar alerta a esas alertas que nosotros ponemos en nuestra página web. Así es, y en sus redes sociales son bien activos en Instagram sobre todo y ponen ahí la alerta. Podemos hablar de eso al final de la entrevista, pero vamos ahora a lo que nos convoca, porque esto es súper importante. Mucha gente en Chile tiene tarjetas de crédito y mucha gente se ha enfrentado a este dilema que yo decía al comienzo, de pagar la cuota mínima o pagar el monto facturado. ¿Qué es lo que hay ahora y qué es lo que se va a cambiar, Bernardita Piedrabuena? Bueno, hoy en día la exigencia mínima para el pago mínimo es que se carguen los intereses correspondientes a las compras de crédito. Eso es lo que hoy día es lo que establece la norma. Eso no quiere decir que hay entidades que ponen en el pago mínimo otras partidas. ¿Ya? De hecho, la mayoría pone otras partidas en el pago mínimo. Lo que hace la norma es decir, mire, no solo tiene que poner los intereses, sino tiene que poner las cuotas que vencen, las cuotas sin intereses que vencen en el periodo, más un porcentaje de aquellas compras que se hicieron con la tarjeta de crédito y que van a pagar intereses, un porcentaje del capital. ¿Y cuál es la idea de esto? Primero,
que cuando uno compra las 3 cuotas sin intereses, las 6 cuotas sin intereses y otras facilidades de pagos que se dan, no quiere decir que no vaya a pagar intereses. Si no paga la cuota correspondiente y paga algo menos que esa cuota, que es lo que hoy día pasa muchas veces cuando en el monto mínimo no se incluye la totalidad de esa cuota, pasa a pagar intereses por esa compra. Por lo Entonces tanto, hay una suerte de... no se cumple lo que uno Exacto, quiere, 3 cuotas precio contado sin exacto, intereses. Si yo exacto. hago, por ejemplo, en el Cyber Day, me compré un refrigerador, 3 cuotas precio contado sin interés, y cuando llega la primera cuota, escojo el monto mínimo y no la cuota, al final igual estoy pagando intereses, ¿no? Exacto, correcto, correcto. Pagas el interés por esa cuota que no pagaste. Y al mes siguiente, si viene la segunda cuota y no pagas nuevamente esa cuota, vas a pagar interés ahora por lo que dejaste de pagar de la primera, si es que no sigues pagando, y por lo que dejaste de pagar de la segunda. Entonces hay una suerte de contradicción en decir estoy comprando 3 cuotas sin intereses, cuando en la práctica podría transformarse en pago por intereses. Aquellos que pagan toda la facturación de la tarjeta de crédito no les pasa eso, no pagan los intereses, por Claro. supuesto. Pero hay Ah, personas que eligen el pago mínimo y no el total de la facturación. perfecto. Dicho eso, que es sumamente importante porque ahí uno puede caer en esa tentación teniendo incluso el dinero Sí, para poder pagar esa cuota de manera normal. Al final está pagando un interés y esa no es la idea si uno está optando por la variedad 3 cuotas o 6 cuotas precio contado. Pero también está, por el otro lado, la flexibilidad de brindarle a una familia, a una persona, sobre todo en estos tiempos donde la economía no está lo bien que quisiéramos, bien plana, el desempleo en alto, 8,8%, mucha gente que está comprando el supermercado con tarjetas de crédito y a veces en bicicleta, está la posibilidad de en la cuota, chuta, no tengo la plata para comprar la cuota y poder tener cierto rango, ¿no es cierto? Eso también me parece que puede ser una buena opción, ¿no? sí. Dos cosas al respecto. Lo otro que intenta esta normativa, además, es evitar el El sobreendeudamiento, sobreendeudamiento. porque uno empieza a postergar las Y a cuotas y bicicletear y puede tal. encontrarse en una situación en que postergó tanto las cuotas que al final no puede hacer frente a la obligación que se le Ujú. presenta. Eso por un lado. En cuanto a la flexibilidad, efectivamente lo que la norma quiere es que las personas tomen conciencia del endeudamiento que están teniendo y que no comiencen con esta bicicleta de ir postergando y postergando cuotas. Obviamente, hay momentos en que las personas necesitan cierta flexibilidad y eso lo permite la normativa, porque dice que el banco o la institución que esté ofreciendo la tarjeta de crédito, puede ser un oferente de tarjeta de crédito, pongámoslo con ese lenguaje, puede hacer una excepción y puede eh, exceptuar el pago mínimo, en el entendido de que pone la cuota, por un periodo de hasta 2 meses, siempre y cuando eso que se postergó se pague en un periodo de 24 meses. Entonces ahí está la flexibilidad que da la normativa. Y la segunda flexibilidad que es muy importante es que esta normativa no entre en vigencia inmediatamente. No. Primero, va a pasar un año para que entre en vigencia, para que Es se puedan junio del preparar los sistemas de 2026. los... Exacto, para que el sistema de los bancos tienen que preparar sus sistemas, los que ofrecen tarjeta de crédito, por supuesto, y nosotros también la fiscalización de esto. Pero segundo, una vez que esté todo listo, este proceso de ir incorporando estas cuotas sin intereses que vencen en el periodo va a ser gradual y va a demorar 2 años en procesarse el 100% de ese traspaso. Y la idea es que durante ese periodo las personas puedan ordenar sus finanzas y siempre gastar y pagar lo que pueden dado sus ingresos. Esa es la idea, tener un endeudamiento responsable. Perfecto. Ahora, Bernard, bueno, siguiendo con la lógica de la conversación que estamos teniendo, estamos hablando de esta normativa, de la Comisión para el Mercado Financiero, que va a subir el monto mínimo del pago mínimo de la tarjeta de crédito. Eso ahora lo determinaba la institución financiera, ¿no? Y eso es lo que ustedes quieren cambiar y regular, ¿no es cierto? Claro, lo que había una sola normativa que venía del SENAC que establecía que lo mínimo que se podía cobrar eran al menos los intereses. Era lo único que existía. Producto de un cambio legal que se hizo recientemente, ahora se dio la facultad a la CMF para regular y normar ese pago mínimo, con el objetivo siempre de evitar el sobreendeudamiento de las personas.
Y por eso nosotros procedimos a emitir esta norma en virtud de esta facultad legal que ahora tenemos. Antes no la teníamos, ahora la tenemos. Sí, hay que decir además, no sé, en mi caso, que a veces el pago mínimo es francamente ridículo para una cuota, no sé, que pueda ser de 200.000 pesos y el pago mínimo es 26.000 pesos. Es algo que no tiene sentido y obviamente es muy fácil de llevar, muy tentador, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona, qué decir alguien que esté apremiado económicamente, sin duda es una opción que va a pesar mucho en eso, ¿no? Es un factor ahí también que es fuerte desde el punto de vista de la lógica económica, ¿no, Bernardita? Por supuesto, la idea es que las personas comiencen a tomar conciencia de lo que es el endeudamiento. Normalmente, no todas las personas toman esa conciencia porque existen falencias en la educación financiera, Ujú. existen brechas de educación financiera. Entonces, esta norma es un instrumento más para evitar el sobreendeudamiento, pero que también tiene que ir en conjunto con otras actividades y programas de educación financiera para el público en general para evitar situaciones que en el futuro pueden estresar y ahogar a las familias y a las personas cuando se encuentran en situaciones de sobreendeudamiento. La deuda no es mala, pero cuando es mucha y uno no puede pagarla y se acumula, puede ser una situación que le traiga perjuicios a la familia, tanto desde el punto de vista económico como también psicológico, de vivir una situación de ahogo por la deuda. Sí, nosotros en este programa, te cuento, Bernardita, siempre hemos dicho que la deuda es un instrumento, no hay que satanizarla. Si alguien tiene problemas de Exacto. sobreendeudamiento, no es por la deuda. La deuda a muchas personas les permite acceder a bienes de consumo que de otra forma no podría tener. Por ejemplo, si a alguien se le echa a perder un refrigerador, y necesita uno nuevo. Si no existiera la deuda, tendría que ahorrar las 300 lucas que vale un refrigerador y completar entonces, esperar 3, 4, 5 meses para poder hacer esa plata sacando dinero cada mes del ahorro del sueldo. Y claro, ¿quién puede esperar 3, 4, 5 meses si tiene el refrigerador malo? Si alguien necesita cambiar el auto y más encima trabaja en el auto, es Uber o lo usa para otras formas, si no es por la deuda, no podría renovar el auto inmediatamente y así varios ejemplos más. Por lo tanto, también nosotros estamos muy de acuerdo contigo que no hay que satanizarla, pero sí hay que usarla bien. Y en este sentido es importante lo que ustedes hacen porque esto permite explicarle a la gente que tomar estas vías que pudieran ser muy tentadoras puede significar pagar mucho más por algo que uno quería incluso pagar cero interés y lo otro es jugar con fuego porque más adelante puedes sí tener una emergencia que te lleve a tener una postergación de los compromisos, pero ya no tengas rango y por lo tanto tu deuda se haya acumulado. Dicho eso, ¿cuál va a ser el parámetro que para explicarle a la gente? Yo sé que es un poquito técnico, pero te quisiera pedir lo más didácticamente posible, si le pudiéramos explicar a la gente con peras y manzanas, cuál va a ser el parámetro que va a usar la CMF para determinar el pago mínimo de la tarjeta de crédito, que va a partir el próximo año, por cierto. Sí, mira, hicimos un ejemplo que también está disponible en nuestras redes sociales, Ujú, un ejemplo que puede ser real. Supongamos que una persona compra un televisor en 400.000 pesos con una compra directa sin cuotas, usa la tarjeta de crédito y ujú, después va a ir pagando. Puede comprar también un tablet en 300.000 pesos en tres cuotas sin intereses de 100.000 pesos cada una. Y una zapatilla en tres cuotas, las zapatillas valen 60.000 pesos con interés y de 22.000 cada cuota, donde los 2.000 corresponden a los intereses. Entonces, al mes siguiente, entonces hizo estas compras un mes y al mes siguiente la facturación total es la suma de estos tres compras, los 400.000 pesos ujú. del televisor, la cuota de 100.000 pesos del tablet, más la cuota de 22.000 pesos de la zapatilla. O sea, da un total de 522.000 el monto facturado. El pago mínimo va a llevar que esta familia, o sea, esta persona que hizo estas compras, tenga que pagar ahora con nuestra normativa 102.000 pesos en una primera instancia.
Antes, si hubiera estado cobrando solo los intereses, cobraría los 2.000 pesos de la zapatilla más el interés correspondiente al televisor. Por lo tanto, el pago mínimo aumenta, lo cual le permite que al mes siguiente la deuda total, al periodo siguiente, en vez de ser 657.000 pesos, 600, que sería si hubiera pagado solo los 2.000 pesos de intereses, la deuda sea quinientos treinta y dos mil Claro. novecientos setenta. Se hubiera hecho el pago mínimo de acuerdo a la normativa. Eso le permitió ir bajando el saldo de la deuda, pero también pagar menos intereses, porque lo que dejó de pagar en la facturación se empieza a acumular como interés en el caso de la cuota sin intereses. Entonces, a la larga bajando en forma gradual el monto de la deuda, lo cual permite ordenarse a las familias, pero al mismo tiempo, en el periodo total que mantuvo esa deuda, el interés que paga es menor. Ya, perfecto. Ahí hay un ejemplo entonces de cómo vendría la mano y además de los beneficios que trae el poner este parámetro más arriba, que tiene que ver con enfrentar el sobreendeudamiento, el ordenamiento de las personas y yo creo que también efectivamente tomar conciencia de lo que implica una deuda. Aquí efectivamente la gente no maneja mucho el tema de la tasa de interés, cuándo sí, cuándo no, tres cuotas precio contado, si se escoge la opción de pagar el mínimo en una compra tres cuotas precio contado, igual habrá tasa de interés a pagar, por lo tanto, todo eso hay que considerar. Bernardita, hay críticas del comercio y sobre todo de la parte financiera, era que no, porque ellos de alguna forma se pueden ver afectados. Estaba viendo, por ejemplo, el gremio del retail financiero, que dice que no le gusta la propuesta, habla Alejandro Arriagada, su secretario general, y él dice, el informe de evaluación de impacto regulatorio de la CMF evidencia que solo el 0,7% de los tarjetavientes utiliza en forma perpetua la opción del pago mínimo asociado a las tarjetas de crédito. Entonces él señala, estamos ante una situación de excepción, no la regla, dice él, que de regularse terminará afectando a más del 99% de los usuarios de tarjetas, quienes verán restringida la flexibilidad para el pago de sus compromisos, quedando expuestos a la morosidad con todas las consecuencias que ello conlleva. Esto podría terminar siendo una medida anticonsumidor. ¿Qué le puedes decir tú a esta crítica que hace el gremio del retail financiero, Bernardita? Efectivamente, las cifras que se muestran en nuestro informe normativo habla de aquellos deudores de pago mínimo perpetuo, o sea que siempre, siempre, siempre están pagando el pago mínimo y que corresponde a ese 0,7. Sin embargo, hay otras personas que pagan el mínimo, a veces lo pagan durante 2 meses, otros 3 meses, 6 meses, y esas personas empiezan a pagar intereses que de otra forma no hubieran pagados si se hubieran pagado un pago mínimo como el que nosotros estamos proponiendo en nuestra norma. Por lo tanto, efectivamente estamos ayudando a estas personas primero a ordenar su pago de deuda y a pagar menos intereses que lo que estaría pagando si nos quedáramos con la forma actual en que algunas de los oferentes de tarjeta de crédito calculan el pago mínimo. En todo caso, cabe señalar nuevamente que es bien importante que aquí hay una transición. Esto no es inmediato, básicamente es en 3 años más donde esto va a estar en 100% en vigencia. Entonces esto va a permitir ordenar las finanzas de aquellos consumidores o clientes que por algún motivo les gustaba pagar el pago mínimo, no tenían mucha conciencia de que efectivamente cuando pagaban las tres cuotas sin interés y después pagan el pago mínimo, terminaban pagando intereses, entonces va a permitir ordenar esas finanzas. Creemos que a la larga eso va a traer beneficios a la familia y a las propias instituciones, porque aquellas personas que postergan en forma frecuente los pagos de la tarjeta, solo pagan el mínimo y aunque sea 1, 2, 3, 6 meses, pueden a la larga ser deudores morosos, lo que también tiene consecuencias sobre estas personas y sobre las mismas instituciones financieras también. Claro, en un tiempo después pueden también caer en morosidad.
Efectivamente. Exacto. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante y que permite además hacer mucha educación financiera de cómo funcionan las tarjetas de crédito, los préstamos, cómo funciona el tema de la tasa de interés, cómo funcionan estas promociones, 3 cuotas precio contado sin interés. Hay que tener mucho cuidado con aquello y por lo tanto vamos a ver entonces en este lapso de tiempo cómo se va adaptando el mercado. Esto va a empezar a funcionar recién en junio del próximo año. Lo estamos haciendo ahora, te estamos entrevistando a ti porque hace solo algunos días nomás ha salido la normativa. Normativa además que fue sometida a consulta, ¿no, Bernardita? A las personas comunes y corrientes, al sistema financiero, ¿no? Todas nuestras normas pasan por un proceso de Ujú. consulta pública que es abierto a todo el público. Normalmente ocurre que aquellos que comentan no es el público en general, sino más bien asociaciones gremiales o en estos casos el retail financiero, los bancos, incluso a veces hay estudios de abogados, académicos que comentan la norma, pero está disponible para comentarios para todas las personas, de forma tal de que nosotros podamos tener conciencia que tal vez hay cosas que no nos dimos cuenta al hacer la norma o no conocíamos, entonces podemos adecuarlas para que esta norma al mismo tiempo proteja al cliente, proteja la estabilidad financiera, pero no tampoco por ser muy estricta o una sobrecarga regulatoria pueda ahogar el desarrollo de mercado y la innovación y la oferta de nuevos productos. Es un Sí. equilibrio que no es fácil conseguir, pero que todo el tiempo estamos tratando de realizar. Sí, en la economía, y tú lo sabes muy bien, ya tanto tiempo trabajando en esto, siempre es tan difícil, los equilibrios son tan precarios, pero bueno, para allá se intenta ir. Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Muchas gracias por conversar con nuestro programa económico con peras y manzanas. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, Chao. chao, que te vaya bien.